Bien, mis hermanos, tarde bendecida para todos. Ahí, sonando esas páginas que esa melodía sí es linda. Cuando se escuchan esas páginas pasar de la Biblia, no escuchamos el pip pip que se acabó la batería y la angustia llega. Y aunque el pastor decía algo muy importante, la tecnología ha sido una gran herramienta, pero es un gran peligro. Nos vuelve perezosos. A mí, a mí en lo personal, yo esto lo uso para cuando voy a preparar mis temas, porque tal vez hay textos de que lo cual no me acuerdo en el momento, la cita. Entonces busco la frase en la concordancia y voy. Y preparo imágenes, todo lo que yo necesito para los temas, aquí lo hago y el Señor me permite armarlo. Pero si se acaba la batería, se nos fue todo, se nos fue la idea. Me acuerdo hace como un año o 2 años, no, 2 años y resto atrás, cuando vino el pastor Nash, que hubo la campaña, ajá, vino y se nos fue la luz. Y el pastor, ¿y ahora qué hago? Y la llave, la idea positiva y esto, pastor, le digo, pero todo tiene que estar aquí en su mente. ¿A dónde está todo el programa? Y se me queda así. Los hermanos, unos hermanos que cantan, ¿verdad? Joseph y hermano Eliezer, ¿verdad? También ellos tímidos porque no había pista. Le digo, hermano, no, cantemos a capela. La hermana Isabel a veces le decimos, hermana, canta a capela. No, es que a capela no. ¿Por qué? Porque a veces olvidamos los dones que Dios nos da. Y es bueno despertar para que Dios, porque dice que al que tiene más, se le dará más, pero el que tiene poco, aún lo poco que tiene, se le será quitado. Que nadie robe nuestra corona. Vamos a ponernos de rodillas para orar antes de tener reflexión en esta tarde. Padre y amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, te doy gracias porque nos permite, Señor, estar reunidos un grupo de tu pueblo. Te quiero pedir, Señor, en esta hora por mi familia. Gozoso sería tenerlos acá sentados en este momento, Padre, o compartiendo, pero tú tienes todo tu tiempo en su momento. Te pido que trabajes en el corazón de cada uno de mi familia y los que estamos acá, Señor, que también somos familias en Cristo, que, Señor, podamos encender ahora tu palabra para que aprendamos de ella. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 24. Primera de Reyes 17, 24. 17, 24. Reyes 17, 24. Dice de esta manera: Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué hermosa declaración, ¿verdad? Que digan, ahora sí conozco a Dios porque sé que la palabra de Luis es verdad en su boca. Que la palabra de Dios es verdad en la boca de Nerly, de Johanna, de Juan Carlos, de Jadiel, de Jordan, de Esther, de hermano Frank, hermana Miriam, hermana Iris, y aquí mi hermana, se me olvidó. ¿Cómo? Ah, Mía. Ah, ok, se me olvidó el nombre. Pero aquí nuestra hermana presente también, que la palabra de Dios, diga a alguien, es verdad en la boca de esta persona. Que lo que ella dice lo confirman sus acciones. Pero antes de entrar ahí, el Señor pone que leamos Daniel capítulo 4 también. Daniel capítulo 4. Marjorie, mi hermana Marjorie. No podía quedarme en desplante. Daniel capítulo 4 y versículo 37. Daniel 4:37 y dice de esta manera la palabra del Señor. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico
al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, ambos versículos me encantan y se conectan entre sí por el resultado. Alabanza para Dios después de una serie de historia. En el caso de lo que leímos en la mujer, en la mujer que tiene su historia ahí, que ahora sí reconoce a Dios. Acá Nabucodonosor reconoce que hay un Dios en los cielos que humilla al que anda con soberbia, porque Nabucodonosor tenía un corazón orgulloso, un corazón soberbio, lleno de intriga, lleno de autosuficiencia propia. Y Dios lo tuvo que humillar 7 tiempos, que equivale a 7 años. Lo tuvo que hacer apacentar con los animales. Tuvo que cambiar su naturaleza física, convertirla literalmente en un animal, para que él reconociera quién es el Dios de los cielos. Entonces a veces a veces nacen las preguntas en nuestros corazones y es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto si yo creo ser tan bueno? Porque tenemos justificantes, tenemos en el caso de Acaz, en el caso de Ezequías, perdón, que dice, Señor, llega Isaías, vas a morir, arregla tu casa, porque de cierto el Señor dice, vas a morir. Pero él le dice, Señor, recuerda las bondades, cómo he andado en tus caminos, cómo he hecho el bien, y comienza Ezequías a autoalabarse, cosa que no está mal cuando usted reconoce, porque hay personas que dicen, es que yo no soy nada, y se vienen aquí al púlpito a humillarse a sí mismo y se reconocen como indignos. Eso al Señor no le agrada, porque dice, quien se humilla en lo oculto, el Señor lo exaltará en público. Pero delante de acá nosotros tenemos que reconocernos como príncipes del Señor por los méritos que Él pone en nosotros, no por nosotros. Pero parte de la humildad es reconocer los dones que Dios ha puesto en ti. No puedes tú mismo echarte tierra y sentirte como la persona más insignificante. Indigno, decir Señor, para reconocer la gloria de Dios. Pero insignificante, nunca tenemos que sentirnos en la presencia de Dios. Porque si el Señor te trajo aquí, es con un propósito. Jeremías decía, Señor, es que yo soy un pequeño, yo no sé hablar. Yo le dice, no, Jeremías, tú dirás lo que yo te diga, irás donde yo te mande para que no sea yo que te quebrante delante de ellos. Entonces no tenemos que menospreciar el poder que Dios tiene en nosotros, porque eso es humildad. A veces pensamos que no es humildad. A veces queremos como despojarnos de todos los méritos que Dios pone en nosotros, porque dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo también. Pero cuando somos representantes de Dios y en reconocer nuestra indignidad delante de Dios para que Dios nos use, pero delante de los hombres, nosotros somos representantes de Dios mientras Él nos envía a nosotros. Entonces, quería dejar esa noción en mente porque en lo que leíamos al principio, que ahí se va a basar nuestra lectura en Primera de Reyes 17, Primera de Reyes 17, decíamos, vuelvo a leer la lectura y a introducirla, y dice así, entonces la mujer dijo a Elías, aquí no es, quizás no es una palabra directamente profética, pero mujer en profecía equivale a ¿qué? Iglesia. Y dice así, ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Nosotros como pueblo adventista tenemos en mente que va a haber un tercer mensaje que se conoce como el tercer Elías, que va a venir Elías, un tercer Elías. El primero fue Elías elitita. El segundo, Juan el Bautista a través de su ministerio, que preparaba el camino del Señor. Y el tercer Elías va a preparar lo mismo, el camino del retorno del Señor. Entonces, esa iglesia de ese tiempo que no va a ser directamente la iglesia adventista, sino una mujer de afuera. Esa mujer que está profetizada en Apocalipsis 18:4, que dice, salid de ella, pueblo mío. Quiere decir de que hay una mujer allá afuera que no es del pueblo de Dios, pero que tiene pueblo de Dios.
Entonces dice acá, entonces la mujer dijo a Elías, a ese mensaje que va a venir, ahora reconozco que tú eres un varón de Dios. Ahorita muchas iglesias descartan los mensajes que usted y yo predicamos. No lo creen, lo amancillan, lo rechazan, pero cuando venga ese momento crucial, cuando tengan que experimentar, estar en cara a cara con la muerte, con lo que más aman, ahí es donde van a reconocer realmente que hay un Dios en los cielos y lo que se está predicando es la verdad, porque dice, ahora reconozco. Porque no es ahora supe, ahora escuché, no, ahora reconozco, porque ella había escuchado ya, pero ahora ve que realmente esto es cierto. Y que no solamente que el varón era de Dios, el mensaje, sino que la palabra de Jehová es verdad en su boca, que el mensaje que va a decir va a ser escrito está. Como decía Jordan, lo que nos puso a hacer, ¿a dónde está? Escrito está. Como dijo Jesús, Jesús venció en el desierto a Satanás a través del escrito está. El tercer Elías que vendrá va a venir con el escrito está, reconociendo que es un mensaje de Dios, mostrando a las iglesias que no conocen, y puede ser aún la iglesia adventista, porque Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y solamente cuando usted está cara a cara con la muerte es cuando valora la vida. Entonces, el tema o la reflexión para esta tarde tiene por nombre, voy a compartir acá pantalla, mientras tanto, el tema, permítanme un momento acá nada más, aquí haciendo uso de la espada de dos filos, la tecnología. Entonces, busco acá, más que todo para mostrar la imagen del nombre del tema, que a mí me gusta ilustrarlo para que pueda ser de mayor bendición a los que miramos. Y el tema titulado para esta tarde es este. Permítame. Estamos conectados con el internet básico. Pero me gustaría, antes de mostrar el tema, que vayamos a Primera de Reyes, que estamos ahí, el versículo 17, pero esta vez vamos a leer los versículos 6 y 7 para que conozcamos qué fue lo que llevó a esta mujer a expresar esas palabras. ¿Qué llevó a esta mujer a expresar esas palabras? Ahorita vamos a ver. Primera de Reyes, el que estamos, pero esta vez el versículo 6 y 7. Y como dije, el tema preparado para esta tarde es ¿qué hacer cuando se seca el arroyo? Tenía otro subtítulo que es En el arroyo de Kerit, pero me gusta más esta última frase. Esta última frase me gusta más. ¿Qué hacer cuando se seque el arroyo? Eso va a ser, era el subtítulo para el final, pero lo que vamos a ir viendo ahorita es en el arroyo de Kerit, la primera parte. Y decíamos acá en Primera de Reyes 17, 6 y 7, dice así. Vamos a leer un poquito más atrás para agarrar el sabor mejor. Versículo 2. Llegó a él una palabra de Jehová que decía, apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces acá vemos por qué el título en el arroyo de Kerit, porque en algún momento usted le ha tocado experimentar lo que es vivir
en el arroyo de Querit. O en algún momento le va a tocar experimentar lo que es vivir en el arroyo de Querit. ¿Que un cuervo te alimente es algo normal? No, ¿verdad? Entonces, hay momentos que si pudiéramos trasladarnos al arroyo de Querit, será el momento de las cosas sobrenaturales del poder de Dios en nuestra vida. Las respuestas que buscamos, que necesitamos, viniendo de los lugares y de las personas y de las circunstancias que menos esperamos, el arroyo de Querit. Pero tenemos que entender también que el arroyo de Querit no es todo el tiempo. El arroyo de Querit es un momento, porque decía acá el versículo 7, pasado algunos días, el Señor permite que hayan remansos en nuestra vida, momentos de calma como momentos de turbación. Porque si nosotros vemos en el versículo 1, dice que entonces Elías, el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo acá, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Llegó a él una palabra de Jehová. Entonces, vemos que Elías, por circunstancias no buenas, sino adversas, le toca ir al arroyo de Querit por palabra de Jehová. Y en ese momento, aunque era turbación para todo el pueblo, para Elías era un momento de remanso y de ver el poder de Dios manifestado en las cosas sobrenaturales. Pero repito, aún esos momentos buenos y maravillosos que no quisiéramos salir de ahí, Elías estaba muy cómodo, pero le tocó porque pasado algunos días, dice que el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. Llegarán los momentos difíciles a nosotros también. Aunque estemos cubiertos de la presencia de Dios, aunque estemos en ese momento en la presencia de Dios. Entonces ahí es donde entra el nombre del tema. ¿Qué hacer cuando se seque el arroyo? Porque Él está en el arroyo de Querid y todos quisiéramos estar allí. Entonces dice eso, vamos a ir a los versículo 17:8. Y esta parte del tema aquí vimos el milagro en Querit, pero aquí vamos a ver, desconocer el propósito divino nos llega a todos. Cuando hay momentos que usted puede ser una persona que saque demonios, una persona que predique profecías, una persona que predique, haya restaurado matrimonios, pero llega un momento en nuestra vida que desconocemos el propósito divino y eso nos llega a todos. Elías matando a 450 de Baal y otros 400 de Acera y después huyendo bajo el poder de una sola mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las circunstancias de desconocer lo que está pasando nos envuelve a todos y el desconocer una verdad te hace esclavo de una mentira. Y la mentira de Elías es que no pensaba que iba a morir. Él pensaba que estaba solo, él pensaba que todo estaba en su contra. Cuando le dice, Elías, sepas de que yo puedo levantar 7,000 que no han doblado rodillas, pero no se menciona a esos otros 7,000, sino se menciona la vida de Elías, porque Dios no interesa cuántos 7,000 o pongamos 6,999 que hayan por allá, lo que interesa es ese 1% que es usted. Señor, es que otros pueden hacerlo, sí, pero es que te estoy enviando a ti. Señor, es que otros tienen mayor bendiciones, sí, pero es que yo te quiero bendecir a ti, te quiero probar a ti. Hay momentos de que nosotros quisiéramos como que la bolita pasara sobre nosotros y que le cayera a otro. Pero para todos, no importa qué cargo encuentre usted, qué género sea usted, qué estatus social, qué estatus civil se encuentre, el momento de tensión llega a tu vida, soltero o casado, padre de familia o no padre de familia. El momento llega porque llega. Entonces, versículo 8 dice así. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía, vemos que Dios habla. A través de los problemas que llegan, Dios está manifestando su voz. Pero también Dios nos habla de muchas maneras, dice la palabra de Dios. Pero veamos qué dice esta vez en el versículo 10 y 12. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta.
Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió, vive Jehová tu Dios. En ese momento no el Dios de ella, tu Dios, porque no conocía a Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Entonces vemos acá que cuando Dios habla, también Dios revela. Porque Dios le dice a Elías, Elías, ve a donde Sarepta, que yo he mandado a ella para que te alimente. Pero Elías no conocía ni a la viuda, Elías no conocía su condición, porque Elías no sabía hacer el último bocado de harina que tenía. Él simplemente pidió, ¿por qué? Porque él ya sabía que en Kerit ya Dios lo había alimentado con cuervos, que de toda la tierra seca había un arroyo todavía donde fluía agua. Entonces Dios le revela a Elías, y entonces bajo esa dirección Dios proyecta una bendición especial a la vida de la viuda de Sarepta también. Entonces acá, esta parte dijimos que era desconocer el propósito divino nos llega a todos. Elías pensó que su vida ya estaba al borde de la muerte. La mujer no conocía a Dios, estaba en desconocimiento también. No importa dónde estés, el desconocimiento llega. ¿Sí, hermano Luis? Es correcto. Es correcto. Sí, y si nosotros leímos el versículo con que iniciamos, la mujer ahora dice, ahora reconozco. Elías no podía quedarse en Kerit porque esta mujer no iba a reconocer. Esta mujer no iba a ver el milagro en su vida. Esta mujer no iba a ver lo sobrenatural que Elías estaba conociendo. Tenía que haber también un despertar en esta viuda que estaba desamparada. Entonces, esta otra parte que vamos a entrar la hemos subtitulado Cuando conoces el pasado. Elías le dice, ve y haz así, pero tráeme a mí primero. Y ahí viene Elías y le da a ella a conocer algo. ¿Qué le da a conocer? Veamos el versículo 13 y 14. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escasearía, ni el aceite de la vasija disminuiría, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Entonces acá vemos lo maravilloso del Señor. Hermano Luis decía, ¿Elías acaso no podía ser alimentado ahí? Pero ¿acaso no tenía que alimentar a la viuda también? Porque dice la viuda que lo único que tenía era lo que le iba a hacer Elías o para su hijo y ya se acababa. O sea, Elías llegó en el momento más oportuno que la mujer estaba necesitando en su camino. Entonces, eh, Elías ya sabía cómo Dios lo había restaurado en Kerit. Entonces Elías sabía que algo iba a pasar. Elías sabía que algo Dios iba a hacer. Por eso le dijo, haga eso, primero tráeme a mí, sí. Porque Elías no desconocía en ese momento el poder de Dios. Y esta otra parte se revela el misterio. Cuando Dios habla, Dios no te deja en el desconocimiento. Cuando Dios habla, Él permite que la luz llegue a nuestra vida para que reconozcamos que la palabra de Dios se cumple. Porque ¿qué pasaría si Elías le dice, ve, hazme a mí primero y después haz para ti? Y le trae a Elías y cuando llega la mujer, no encuentra nada. La tinaja vacía, el aceite, cero. ¿Dónde quedaría el poder de Dios? ¿Dónde estaría la autoridad que Elías tenía en ese momento? Porque la mujer reconocía que era el Dios de Elías, porque cuando llegó le dice, vive el Señor tu Dios, que solamente tengo esto, esto y esto.
Entonces, cuando Elías le dice, haz, pero el Señor ha dicho así, que la vasija no escasearía y comienza a explicarle, porque comienza a revelarse el misterio de lo que Dios tiene que revelar. Entonces dice así, versículo 15 al 16. La viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron él, ella y su casa durante muchos días. No escaseó la harina de la tinaja ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Entonces vemos acá maravilloso Dios. Dios no solamente sacia a Elías, revela su poder ante una persona que no conocía a Dios, que era pagana, y bendice también. Aunque esta mujer no dice que si esta mujer hacía el año bíblico, no dice que si esta mujer iba a la sinagoga, que en ese momento no había sinagogas, pero me refiero que no muestra si era ante el altar de Baal o ante el altar del Señor que ella se arrodillaba, pero sí Dios conoce la necesidad de los corazones y sin importar qué religión esté usted, la mano del Señor por misericordia se extiende. Pero Dios no te quiere dejar en esa ignorancia. Dios quiere revelarte su poder. Y muchas veces, cuando, cuando estamos sordos de placeres, de misterios, Dios tiene que a través del dolor muchas veces despertarnos. Porque esta mujer dice, no, hombre, aquí esta escasez, a mi casa no vino. Ahora estoy mejor que antes. Ya la vasija está llenísima, no es falta nada. Aquí, como decía, como Pedro y sus hermanos, Señor, ¿para qué vamos a bajar aquí? Hagamos una enramada para ti, para Elías y para Moisés. Y ya quedémonos aquí. Llega el momento que cuando hay mucha bendición, nosotros ignoramos que los problemas existen y no nos preparamos, pensamos de que todo va a ser siempre así, que todo va a estar floreciente porque el Señor, Elías ya estaba acostumbrado en Kerit, pero llegó el momento porque la lluvia, había problemas para todos y el problema llegó a Elías y el arroyo se secó. Para esta viuda también su Kerit, que era Elías en la vida de ella, Elías tal vez se le había secado el arroyo, pero Elías se llevó a Kerit encima de él para bendecir a esta mujer. Entonces esta mujer se sentía en el arroyo de Kerit también, pero ¿qué hacer cuando el arroyo se seca? Ese es el punto. Entonces, ahora sí, esta otra parte la he subtitulado, la duda siempre vuelve. Si en algún momento usted ha dudado y los problemas se le resuelven y usted se siente cómodo o se siente con miedo, las dudas siempre van a volver. En algún momento de tu vida vas a tener que comenzar el Señor. ¿Será este el camino? Como decía Juan el Bautista. Él ya había dicho, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y tenía mucha fe. Pero dice, vean, vayan a preguntar a Jesús si es Él el Mesías que iba a venir o esperamos a otros. La duda siempre va a volver en algún momento. Sí, hermano Luis. Ujú. Sí. Es correcto, es lo que hablábamos al principio. Esta iglesia, si la queremos trasladar a profecía, era una iglesia que tenía imágenes, que se arrodillaban ante los ídolos, era una que invocaban a los muertos, que tenían sentado en el trono al representante no de Cristo, sino de Satanás. Usted llámele todo lo que usted quiera, pero ¿por qué si este no es adventista? Y ya la última etiqueta, no eran un adventista. Simplemente póngale esa etiqueta. Pero Dios se revela ante los misterios. Nabucodonosor era un dios, un rey pagano. Esta mujer era una mujer pagana. Pero la misericordia de Dios, ¿a dónde lo encontró usted? Si la iglesia adventista está desde 1844 en adelante y si queremos oficialmente 1863. ¿Y a dónde estábamos antes? ¿Dónde estaba el pueblo de Dios antes? Dios siempre ha ido haciendo metamorfosis en el tiempo para encontrar un pueblo fiel. Y siempre ha sido de las naciones paganas, porque quien cayó en oscuridad, trajo esta oscuridad a este mundo, fue la decisión de Adán. Y de allí comienza a llamar
Abraham de Ur de los Caldeos, para un pueblo que iba a representar una gran nación que sí le va a dar los 10 mandamientos. De la iglesia, dentro de la iglesia católica se levanta Martín Lutero, Juan Hus, John Wycliffe, todos esos reformadores. No fue de una iglesia, de la primera iglesia de Cristo. La iglesia adventista nace de presbiterianos, de bautistas y nace el pueblo milerita. Entonces no esperemos de que Dios se va a revelar ante un pueblo que nunca pecó, que nunca falló. Para eso está la historia de Abraham, de David, de todos los hombres de fe. Pero eso no tenemos que leerlo como para justificar nuestra condición, sino para ver que Dios no se limita. Entonces, ahora sí vamos a entrar ahí. La duda siempre vuelve. Vamos a ver, seguimos leyendo Primera Reyes 17, pero esta vez del versículo 17 al 20. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La tragedia siempre llega. Solamente estar cara a cara con Dios nos hace conocer su verdadero poder. Reconocer nuestra verdadera indignidad nos hace reconocer que el único que nos puede ayudar es Dios. La enfermedad fue tan grave, no solamente el hijo de la dueña cayó enfermo, sino que era tan grave que se quedó sin aliento. Entonces, ahí vemos que la duda vuelve siempre para todos. Llega la mujer y le dice así. Entonces dijo ella a Elías, ¿qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí a recordarme mis pecados y hacer morir a mi hijo? Pero cuando la tinaja estaba floreciente, cuando la vasija estaba llena, ahí no eran las palabras, has venido a recordarme mis pecados y hacer morir a mi hijo. Ahí no eran esas palabras. Ahí era, Señor, gracias. Tenemos harina, tenemos aceite. Pero cuando llegan las circunstancias de nuestra vida difíciles, dice que la crisis revela lo peor o lo mejor de cada ser humano. Usted quiere reconocer a una persona si realmente es humilde, dele cargo, dele autoridad, dele poder y se reconocerá si es un tirano o es un líder. Eso es así. Entonces, en esta circunstancia, la mujer, la crisis, en este momento está sacando lo peor de ella. Y no es malo, porque sería triste que lo tuviera para su interior. Recuerden que la pus adentro del cuerpo es mala. Cuando usted la saca es que comienza la verdadera sanidad. Y esta mujer saca su pus y le dice, Señor, ¿acaso he venido a recordarme mi pecado? Entonces dice acá el versículo 19, dame acá a tu hijo, le dijo él. Lo tomó entonces Elías de su regazo, lo llevó al aposento donde él vivía y lo puso sobre su cama. Allí vemos a Elías usando lo que ya él conoce. Hasta ahí él se acuerda Querit, se acuerda la vasija, se acuerda el de los profetas de Baal, él se acuerda de todo el poder de Dios. Pero recordemos que la duda siempre vuelve para todos. Vemos lo que dice el versículo 20. Luego clamó a Jehová diciendo, Jehová Dios mío, también a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿vas a afligir? Quiere decir que Elías se ha sentido afligido también, porque le dice también, que es una palabra inclusiva. ¿Has afligido a esta mujer también? Porque él se sentía afligido en su momento. Si Elías se sintió a morir en su momento, cuando estaba allá en la cueva no, cueva de Adulán no era, en la cueva, ¿cuál era, hermano Luis? No, ¿cómo es que se llama? Cuando Elías se sentía a morir. ¿Ah? No, era ay, ahorita no me acuerdo. Ahorita, sí, cuando él estaba, decía, Señor, quítame la vida. Pero ¿debajo de qué estaba él? El enebro. Entonces, Elías ya había estado en su enebro. Y acá pareciera como que vuelve el enebro a su vida. Y le dice, Señor, has venido a afligir a esta mujer también. Solo le faltó como a mí. Solo le faltó esa frase incluirse. Entonces dice, eh, también a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿vas a afligir haciendo morir a su hijo? Se tendió sobre el niño, bueno, ya viene el milagro y todo lo demás, pero yo quiero dejarlo hasta allí, solo hasta allí, porque recuerden que la duda siempre vuelve para todos. Usted puede ser adventista desde que nació. Usted pudo haber ya caído hace 3 meses.
pudo haber caído hace una semana, pudo haber caído hace esta tarde su fe. Hablemos en fe y no hablemos en conducta, porque usted puede ya haber renunciado a todos sus pecados y tener una vida nueva hasta acá. Pero usted pudo haber caído en una depresión tan grande y el Señor lo restauró. Pero puede ser que en este momento, cuando tu vasija comienza a escasear, cuando tu familia, tu entorno comienza a tambalear, ahí la duda vuelve otra vez. Aunque hayas visto el milagro anteriormente. Porque nosotros necesitamos ser refrigerados hoy. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios hoy. ¿Por qué es hoy? Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Querit y ¿cómo se llama? Donde estaba Elías. Y el enebro siempre van a estar delante de nosotros. Cuando llegue el enebro, el querid va a llegar de parte de Dios para mostrarte lo sobrenatural. Espere siempre lo sobrenatural de Dios, pero no se acostumbre ahí porque vas a volver a caer en el enebro en su momento. Entonces, ¿sabe cuándo? Es que es algo incierto porque Dios quiere que nos llevemos en mente esta pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Bueno, aquí estamos, permítame, se me fue. La pregunta es, como iniciamos el tema, ¿qué hacer cuando se seque el arroyo? No sé, no se compartió la pantalla. Permítame. Llevémonos en mente esta pregunta y si nos acordamos de algo del tema, sea esta parte. ¿Qué hacer cuando se seque el arroyo? Porque ahorita tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos un techo donde dormir, tenemos ropa para vestir, pero ¿qué hacer cuando se seque el arroyo? ¿Sí? Ahorita estabas diciendo algo que me llamó la atención y lo comparé a una cita que a mí me gusta mucho de Eventos de los Últimos Días, que dice así: la única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente, dice, separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios por nuestra entrega a Él momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que nos ordene. Amén. Muchas gracias y así es. Cada uno de nosotros somos cartas leídas. Vamos a pararnos aquí a decir nuestras derrotas nada más. Señor, es que la carne es débil. Señor, es que tú comprendes. O sea, podemos venir a justificarnos acá y poner a un Dios derrotado como lo representemos o decir con nuestro testimonio, ese es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Recordemos que somos cartas leídas para los que nos miran. Nuestro testimonio presente, nuestro testimonio futuro, que ahorita bien dice que ninguno podrá comprar ni vender, nos aproximamos a esos eventos donde nuestra fe va a correr el peligro en nuestra vida. Pongamos los peligros que usted se puede imaginar sin desesperarse, obviamente, pero saber de que vamos a ser probados. ¿Y será que el resultado, qué hacer cuando el arroyo se seque? Nuestro testimonio, ¿será que que va a ser el resultado con los primer versículos que leímos? Entonces la mujer dijo: Elías, ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Vamos a testificar con nuestra vida lo que Dios ha hecho en nosotros, con nuestra forma de reaccionar ante los problemas. Recordemos que el sábado anterior
tuvimos un hermoso tema que fue la resiliencia cristiana. ¿Qué hacer cuando los problemas llegan? Resiliencia. ¿Qué hace? Es la resistencia a superar el dolor cuando llega a tu vida. La forma que tú reaccionas, la forma de seguir creyendo aunque se desplomen los cielos, aunque llores, aunque clames, recuerda que Dios va a estar ahí. Cuando el arroyo se seque, recuerda que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él la formó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Quiere decir de que el Querit está en medio del desierto, que el enebro siempre va a llegar a nuestra vida. Recordemos eso, enebro y querit. ¿Qué hacer cuando se seque el arroyo? Seguir creyendo. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos de pie para cantar en esta hora, Día Santo del Señor. Sí. Bueno, Luis. Gracias, hermano, por hermoso tema, de verdad que sí, que nos hace reflexionar, pero cómo Dios nos abraza, amén. Así es. Y Dios nos abraza, ¿sabe cuándo? Cuando uno busca el refugio en Él. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, fiel testigo allí será, y volando al cielo va, fiel testigo allí será, que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundanal, o de santa adoración, con Jesús en comunión, oh de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Amén. Pastor, ¿me piden oración? Oramos. Lo que vamos a arrodillarnos, vamos a arrodillarnos, porque dice que toda rodilla confesará y se doblará delante del Todopoderoso. Ya de ahora vamos a hacer ejercicio. Nuestro querido y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por los mensajes que tú tienes en tu palabra, Señor, porque tú siempre vas a estar al lado de tus hijos fieles. Y tus hijos fieles siempre van a estar protegidos por el más grande de todos los reyes, Jehová de los ejércitos. Por eso te pedimos, Señor, que en este momento tú nos perdones si en algún momento nuestra vista o nuestra mente o nuestros corazones han dudado en un momento determinado. Ayúdanos a confiar en ti, que en cada momento, como Elías fue cuidado, protegido, y tú nunca le faltaste a Elías. Hay veces que las cosas pequeñas de la vida nos separan de ti. Permite, Señor, que nosotros podamos confiar en ti en todo momento, venga lo que venga. Pasemos lo que pasemos, que podamos confiar, porque tú siempre mandarás para nuestras vidas cuervos o palomas o lo que sea, mandarás para llevarnos a nosotros, Señor, la bendición. Vas a usar todo tipo de instrumentos, aunque esta mujer no era de un país, o sea, que te adoraba, en un país pagano, dice el Espíritu de Profecía, que ella, a pesar de su falso conocimiento, ella te adoraba a ti, Señor. Y por eso tú mandaste a ese profeta, para poder llevarle palabras reales de Jehová, para que conociera toda la plenitud de la palabra. Como hoy estás tocando los corazones, sé con el pastor Ortiz que está predicando el Evangelio, Señor.
Bendícele allí, bendice a todos los pastores de otras denominaciones que en estos momentos están aceptando el sábado como día de reposo y están aceptando también el mensaje del Espíritu de profecía y están aceptando todas las verdades. Pero también te pido por esos adventistas que han nacido dentro de la iglesia o llevan muchos años que están abandonando nuestra fila porque se han desanimado o porque no han tenido esa relación contigo. Permite, Señor, que podamos estar firmes. Viene una semana, no sabemos qué viene, pero sí podemos tener la seguridad de que tú vas a estar con nosotros. Bendice a cada uno de los que nos encontramos aquí y permite, Señor, que esta semana podamos tener un encuentro personal contigo mucho más fuerte, que nuestro rostro sea radiante ante las personas, que la gente pueda ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Bendícenos, Padre, y si hemos cometido alguna falta, nuevamente te rogamos que nos perdones. En el nombre de Jesús. Amén. Una feliz semana para todos. Muchas gracias, mis hermanos, y a los de Zoom, mi hermana Damaris y hermano Moisés, que el Señor les bendiga a todos por igual. Bendiciones.